Una de las palabras que más se están repitiendo en el mundo de la tecnología es agente. Es un término que seguramente sabrás que tiene que ver con la inteligencia artificial, seguramente sabrás que es parte del presente y futuro de esta inteligencia artificial, pero es posible que no tengas claro lo que es. Es una tendencia habitual a día de hoy, nos acostumbramos a algunas palabras o algunos términos, intuimos más o menos lo que significan, pero no solemos indagar mucho más. Los sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT son increíblemente potentes, pero tienen una limitación que es fundamental. No pueden hacer nada por sí mismos, necesitan que les des instrucciones específicas para cada una de las tareas. Los agentes son una idea revolucionaria, mientras que ChatGPT espera a tus órdenes, un agente de inteligencia artificial puede tomar la iniciativa, puede detectar los problemas, proponer soluciones y ejecutarlos de forma autónoma. No es algo que veremos en un futuro lejano, porque empresas como Google, Anthropic o OpenAI ya tienen puesto su foco en ello. Los primeros sistemas de inteligencia artificial eran básicamente calculadoras muy sofisticadas. Podían procesar datos y seguir reglas ya predeterminadas, pero no eran capaces de adaptarse a situaciones nuevas. Los chatbots tradicionales o los asistentes de los últimos 10 años solo podían seguir guiones preestablecidos y dar respuestas que ya tenían programadas. Era una especie de inteligencia artificial reactiva limitada a responder a estímulos que son muy específicos. La llegada de modelos de lenguaje como GPT hace un par de años cambió completamente esta realidad. De repente teníamos sistemas capaces de entender y generar lenguaje natural y de analizar contextos mucho más complicados y darnos respuestas muchísimo más trabajadas y además únicas. Pero seguían siendo fundamentalmente reactivos. No hacen nada si tú no le dices que lo haga. El siguiente paso ha sido la integración de estos modelos con sistemas un poquito más especializados. Los agentes virtuales, por ejemplo, están empezando a acceder a un montón de bases de datos, a controlar dispositivos y a procesar información en tiempo real. Solo tienes que ver, por ejemplo, el modo voz de ChatGPT. Pero todavía necesitan que un humano, es decir, que tú les diga exactamente qué tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Pero al menos ya estamos en ese punto en el que pueden ejecutar algunas tareas. Los agentes de inteligencia artificial representan un salto de calidad enorme en esta evolución. No solo pueden procesar la información y ejecutar las tareas, sino que además pueden decidir por sí mismos qué acciones van a tomar. Utilizan técnicas de aprendizaje automático para mejorar cada una de las interacciones y adaptar sus estrategias según los resultados obtenidos. En el vídeo que hicimos de Gemini 2.0 de Google se centra muchísimo en esto. La clave está en su arquitectura, es decir, en la estructura que tiene el software como tal. Estos sistemas combinan la capacidad de procesamiento de lenguaje de estos LLMs con módulos especializados para la toma de decisiones y la ejecución de acciones mucho más específicas. Es como darle a una inteligencia artificial no solo un cerebro que piensa, sino también la capacidad de actuar por iniciativa propia. Vamos a explicarlo poco a poco. La estructura básica de un agente de inteligencia artificial se compone de lo que yo creo que son 5 elementos fundamentales. Primero, tiene un sistema de percepción que recopila la información de su entorno. Y ojo, porque un entorno puede ser algo más físico o algo más virtual. Por ejemplo, un sistema operativo puede ser un entorno. Segundo, mantiene el estado interno que almacena cierto conocimiento y ciertas experiencias, como por ejemplo lo hace un profesional almacenando experiencia con cada uno de sus casos. No es tanto un sistema de memoria, sino una extensión del contexto que tiene. El tercer componente y una de las piezas más complicadas es un sistema de decisión que utiliza algoritmos avanzados que normalmente son módulos de Machine Learning. Esto lo utiliza para evaluar la situación y saber qué tiene que hacer. Por ejemplo, en el sector financiero hay agentes que analizan todos los datos del mercado en tiempo real y toman decisiones de inversión basadas en algunos patrones que son súper complicados y que serían prácticamente imposibles de procesar por un ser humano. Otro ejemplo claro de esto es en el campo de la medicina. Algunos agentes ya están demostrando que son una herramienta absolutamente maravillosa. Pueden analizar miles de imágenes médicas en minutos y detectar patrones que normalmente pasan desapercibidos incluso para los especialistas más experimentados. Y sobre todo, no solo detectan las anomalías, sino que pueden sugerir planes de tratamiento basados en el historial completo del paciente y en toda la información que ya tienen sobre estos casos. Lo que técnicamente se llama función de acción es el cuarto elemento de esta estructura de la que estamos hablando. Es lo que permite a la gente llevar a cabo sus decisiones. En la industria, los agentes no solo detectan posibles fallos en la maquinaria, con algunos sistemas de control de calidad o con algunos sensores, sino que pueden ajustar automáticamente los parámetros de producción para prevenir problemas antes de que ocurran. Y el quinto elemento es el bucle principal que mantiene todo funcionando de forma continua. Es como hacer un videojuego, no es hacer una cosa una vez, es hacer una cosa unas cuantas veces por segundo. En ciberseguridad, este ciclo permite que los agentes puedan monitorear constantemente las redes y detectar amenazas y responder en milisegundos, mucho más rápido que cualquier ser humano cuando lo intenta hacer de forma consciente. Por ejemplo, en comercio electrónico, los agentes están cambiando por completo la experiencia de compra. No solo te recomiendan productos basados en preferencias pasadas, sino
sino que además ajustan los precios en tiempo real según la demanda que hay, la competencia y otros factores de mercado, o como me ha pasado a mí mismo, te mueven el producto de un almacén a otro para que el hecho de que pueda llevarte más rápido te incite a comprarlo. En otro sector, como el energético, se están utilizando agentes para optimizar las redes eléctricas inteligentes. Estos sistemas pueden hacer predicción de picos de demanda, integrar muchas de las fuentes renovables y ajustar la distribución de la energía para maximizar la eficiencia y minimizar el desperdicio. Y otro campo que quizás es más cotidiano es la atención al cliente. Aquí los agentes están marcando bastante la diferencia, porque a diferencia de los chatbots tradicionales, esos horrorosos en los que todos hemos tenido que utilizar alguna vez, estos sistemas pueden manejar consultas mucho más complejas y aprender de las interacciones y proporcionar soporte 24/7, adaptándose a lo que cada cliente necesita. He podido probar alguna prueba piloto de todos estos sistemas y llama muchísimo la atención el nivel que están adquiriendo. Vamos a ver los puntos críticos. La autonomía de los agentes de inteligencia artificial plantea algunos desafíos que son muy importantes y que no podemos ignorar. El principal de ellos es la seguridad. Cuando un sistema puede tomar decisiones por sí mismo, necesitamos garantías prácticamente absolutas, si no absolutas, desde luego muy grandes, de que todas estas decisiones sean seguras y sean éticas. No es lo mismo un error en un chatbot que te responde mal que un error en un agente que está tomando decisiones financieras o desde luego médicas. La transparencia es otro reto muy complicado, porque estos agentes de inteligencia artificial utilizan sistemas muy complicados para tomar cada una de las decisiones y necesitamos poder entender y revisar todos estos procesos. En sectores, como hemos mencionado, como el de la medicina, no basta con obtener buenos resultados. Necesitamos saber exactamente cómo se ha llegado a cada una de las decisiones. Y como siempre, la privacidad y la protección de datos son cosas bastante preocupantes. Estos agentes necesitan acceso a una cantidad de información brutal para poder funcionar de una forma más o menos eficaz. Pero esto aumenta los riesgos en todo lo que tiene que ver con seguridad y plantea preguntas sobre el control y el uso de los datos personales y también de los corporativos. Mucho cuidado con esto porque para las empresas es un beneficio, pero también puede ser un problema. Lo más interesante está en el futuro. El futuro inmediato de los agentes de inteligencia artificial apunta hacia una mayor integración de los sistemas que ya tenemos a día de hoy, de los existentes. En los próximos 2 años seguramente vamos a ver agentes más especializados en sectores muy específicos y que sean capaces de realizar tareas cada vez más complicadas con la menor supervisión humana posible. La clave estará en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de sistemas que puedan transferir conocimientos entre diferentes dominios. Y el siguiente gran paso, el que me parece que es el más importante, es la colaboración entre agentes. Imagínate equipos de agentes trabajando juntos en problemas que sean muy complicados, cada uno aportando su especialidad. Esta capacidad de trabajo en equipo, combinada con la integración de modelos de lenguaje que sean un poquito más avanzados, va a abrir nuevas posibilidades en todo lo que tiene que ver con investigación, desarrollo de productos y sobre todo la gestión de proyectos. Esto, cuando nos pase, sí que es algo que nos va a volar completamente la cabeza. Los agentes de inteligencia artificial representan un punto de inflexión en la evolución de la inteligencia artificial. No solo es una mejora incremental, sino que es un cambio fundamental en cómo la inteligencia artificial interactúa con el mundo. Estamos pasando de herramientas que esperan nuestras instrucciones a sistemas que pueden pensar y actuar por sí mismos. Si te ha gustado este tema, déjame en los comentarios qué aplicación de los agentes de inteligencia artificial te parece más prometedora o qué uso le darías tú. ¿Crees que en tu trabajo esto podría ayudar? No olvides darle a like si te ha gustado el vídeo y suscribirte para más contenido sobre tecnología y su impacto en nuestro futuro. Y si quieres apoyar el canal, tenemos un Patreon en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Los más dominan.